Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Iván Sánchez de Servicio León. Y bueno, ya tenía tiempo que no subíamos videos. Y teníamos un video pendiente por ahí de acerca de lo que es el ajuste de combustible, para qué es, cómo funciona. Y bueno, vamos a dividirlo en dos partes. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo teórico y ahorita vamos a mostrar, bueno, después vamos a mostrar un poco más lo práctico, para que veamos cómo trabaja, porque muchas veces llega el cliente y me dice: es que me gasta mucha gasolina, me gasta mucha combustible, ya le cambiamos sensor de oxígeno, ya le cambiamos sensor MAP, de temperatura, bujías, ya lo afinamos, esto, lo otro, y no queda el carro. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco acerca del ajuste de combustible. Para esto tenemos ahorita una Explorer de un cliente, de un buen amigo, que nos la trajo, y vamos a aprovechar aquí de una vez. Vamos a hablar un poco del ajuste de combustible. Bueno, ¿qué es? ¿Con qué se come? Y cómo nos ayuda para poder diagnosticar un vehículo. El ajuste de combustible, como se escucha, pues es la dosificación de la gasolina a partir de lo que viene siendo los sensores. De acuerdo a lo que está leyendo, nosotros vamos a agarrar una lista custom. Vamos a agarrar el ajuste corto, ajuste largo del banco 1, banco 2. Y para esto nada más vamos a utilizar el banco 1, sensor 1, el banco 2, sensor 2, no, hasta el siguiente video. Y el banco 2, sensor 1, porque el sensor 1 es el que va antes del catalizador y es el que nos interesa. Bueno, aquí tenemos los parámetros. Y vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que pasa aquí, ¿no? Bueno, principalmente vemos aquí el funcionamiento de los dos sensores de oxígeno. Vemos que le acabamos de cambiar uno, el del banco 1, y vemos que está oscilando, mientras que el banco 2, sensor 1, no está trabajando. Se puede deber a diversos factores. En el siguiente video vamos a mostrar que algunas pruebas rápidas para que ustedes determinen si el sensor está trabajando bien o no, o más bien si está trabajando o ya no. Por eso le dijimos al cliente que cambiáramos primero el banco 1, porque el otro veíamos que trabajaba un poco mejor. Nosotros ahorita, si lo aceleramos, vemos que ya empieza a trabajar. El carro ya, la camioneta ya está, bueno, está todavía un poco fría, pero ya lleva un ratito trabajando. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Qué es el ajuste de combustible corto, ajuste de combustible largo? Bueno, el ajuste de combustible largo, cuando nosotros tenemos un motor, por ejemplo, un motor nuevo, el carro se entrega con un motor nuevo, con empaques nuevos, con sensores nuevos, todo nuevo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que está sellado bien herméticamente. Entonces, el ajuste largo es el que viene en la programación de la computadora y que va a decir: ¿saben qué? Tenemos de un más menos 3%, si se fijan lo manejan por ciento, y tenemos menos 0.8% para los dos ajustes largos. Eso es cuando trabaja en óptimas condiciones. Si está en cero, trabaja en óptimas condiciones de la programación. Está trabajando de acuerdo a la programación que fue puesta dentro de la memoria de la computadora. Ahora, esto, si nosotros con el tiempo llegamos a tener una fuga de vacío, que empezamos a tener pérdida de compresión, una presión excesiva de gasolina o una presión muy baja de gasolina, pero que nos permita todavía trabajar o que el carro funcione, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, aquí el ajuste largo va a empezarse a modificar. Ajuste positivo, avienta más gasolina. Ajuste negativo, avienta menos gasolina. ¿Qué es esto? Bueno, imaginen que el carro tiene una fuga de admisión, va a chupar aire por algún lado, y el sensor de oxígeno va a detectar estos valores próximos a cero. La computadora le va a indicar al ajuste corto de combustible, porque es el actual, es el que está funcionando y es el que está leyendo de acuerdo a los datos tanto de los sensores como de los sensores en general, y principalmente el de oxígeno. Si el sensor de oxígeno le dice: ¿sabes qué? Detectamos poquito aire o detectamos mucho oxígeno a la salida, en el escape, la computadora va a empezar
a inyectar más gasolina, el ajuste de combustible corto se va a empezar a volver positivo. Cuando pasemos de cierto porcentaje, digamos un 6, 7%, 10% que llegue, la computadora le va a decir al ajuste largo de combustible, modifícate, haz el ancho de pulso original o el que viene guardado, hazlo un poco más ancho. Entonces este lo va a hacer más ancho, lo va a volver positivo para que el ajuste corto esté lo más próximo a cero. Esto quiere decir más o menos, imaginen que tenemos una línea, dos líneas, una con el ajuste corto, una con el ajuste largo. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, el ajuste largo va a empezarse a modificar en positivo para que el ajuste corto, que está en 10%, un decir, se empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Cuando va a subir tanto el ajuste largo hasta que el corto esté en cero. No sé si me explico en esa parte. Si tenemos 10% en el corto y 0 en el largo, y se queda así, el ajuste largo va a empezarse a modificar a más alto, más alto, más alto, más alto, y el ajuste corto va a empezarse a llegar a 0, a 0, a 0, hasta que la computadora o el ajuste esté próximo a 0. Tenemos un valor de más o menos más menos 5%. Si tenemos un, por decir, 1% y ya empieza a oscilar el corto entre menos 1 y 1%, y que el sensor de oxígeno ya empieza a oscilar normal, que ya empieza a hacer su función normal, y el ajuste largo se quedó en 7%, ahí se va a quedar el ajuste largo. Eso es lo que es el ajuste largo de combustible. ¿En qué nos ayuda esto? ¿En qué nos ayuda esto a la hora de un diagnóstico? Bueno, muchas veces nada más llegan, meten el escáner, no trae códigos de falla, debe de ser compresión, debe de ser presión de gasolina, algún sensor. Esto nos puede ayudar mucho, porque si tenemos un ajuste, he visto carros con el ajuste de combustible hasta el 15, 23% en el largo, pues es obvio que tiene exceso de aire, por eso va a inyectar más gasolina. O si tenemos la presión baja de combustible, también va a empezar a inyectar más gasolina. ¿Por qué? Porque necesita más presión para que dosifique bien en los inyectores. Entonces, para esto es lo que nos va a ayudar el ajuste de combustible. Principalmente el largo es el que nos va a indicar cómo está el consumo de gasolina. Si se fijan, el sensor de oxígeno ya empieza a trabajar un poco más rápido, ya la resistencia ya está calentando, la resistencia precalentora, y también pues el motor debe de trabajar a cierta temperatura. Entonces, ahorita vemos, antes no trabajaba, se quedaba completamente en punto 885, y ahorita pues ya está empezando a trabajar, pero vemos que el del banco 2 no trabaja, el sensor 1 del banco 2, esta camioneta trae 4 sensores de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, van a decir, bueno, es que aquí no hay modificación, ni tampoco acá se mueve. Bueno, acabamos de borrar códigos de falla, traía 5 códigos de falla, de hecho vamos a ver si los arroja. Códigos pendientes. Sensor indica mezcla pobre de forma continua, bancada 2, sensor 1. ¿Qué sensor es el que no se está moviendo? El sensor 1 de la bancada 2. Bancada 2, sensor 1, y si se fijan, indica mezcla pobre de forma continua. Ok. Volvemos a checar los datos y vemos que no oscila. Dejen que aparezcan los datos. Este es el sensor 2, este es el sensor 1. Detecta mezcla pobre de forma continua, no está oscilando. Sin embargo, el sensor 1 ya está trabajando mejor, ya está trabajando más rápido, mientras que los otros sensores de oxígeno no están trabajando. Vamos a hacer una prueba en el siguiente video. Ahorita, bueno, vamos a explicar un poquito más. Si se fijan ustedes, el ajuste de combustible 1 está próximo a 0, aunque tiene valores negativos. Hasta que ya detecte la computadora el check. Buenas tardes. Empieza a hacer sus cambios de parámetros, empieza a hacer todo lo necesario para ajustar un poco la gasolina. Entonces vamos a hacer aquí vamos a terminar el primer video.
vamos a subir el otro, vamos a hacer las pruebas y vamos a hacer las pruebas con los sensores de oxígeno. Básicamente el ajuste de combustible nos indica o nos ayuda a diagnosticar el consumo de gasolina de un carro. Nos llegó un Bora que le habían metido un filtro de gasolina de 6 bares y gastaba demasiada gasolina y el ajuste de combustible estaba en -11. ¿Por qué? Porque el tener 2 bares de más, pues cuando abría el inyector aventaba más gasolina de la necesaria, por eso inyectaba menos cantidad de gasolina, porque no requiere tanta. Para eso es el ajuste de combustible, nos va de acuerdo a las condiciones del motor, de los empaques, de los sensores, de todo el conjunto de fugas de vacío, nos va a hacer la inyección pertinente aquí. Si nosotros tenemos falta de aire, pues necesitamos menos gasolina, perdón. Entonces al tener menos aire se va a volver negativo el ajuste de combustible. ¿Por qué? Porque necesitamos menos gasolina. Si tenemos exceso de aire, vamos a ver un ajuste de combustible alto, porque tenemos más aire, necesita más gasolina. O si tenemos una presión baja de combustible, también lo podemos ver alto. El ajuste largo lo da los parámetros, todos los parámetros que se guardan en la computadora. El ajuste corto nos los da el funcionamiento del sensor de oxígeno. Si nosotros tenemos un buen sensor de oxígeno trabajando, pues vamos a ver cómo el ajuste de combustible trabaja mucho mejor. Va a ir trabajando mejor, va a estar funcionando de mejor manera. Si vemos aquí, ya está trabajando más rápido. Y ahorita pues el escape está lleno de hollín, también por eso podemos detectar un poco más de tiempo mezcla rica que mezcla pobre, porque ahorita está lleno de hollín, todo el hollín, como ahorita ya está trabajando todo ese hollín, todo ese carbón que es residual, se va a empezar a desprender y lo va a empezar a sacar la camioneta pues por el escape. Pero vemos aquí el funcionamiento de los sensores. Entonces vamos con el siguiente video. Les saluda Iván Sánchez, suscríbanse y vean el siguiente video, porque vamos a hacer una prueba. Va a ser un video más corto, pero vamos a hacer unas pruebas rápidas para que ustedes vean cómo un sensor de oxígeno trabaja y cómo pueden ustedes revisar si está funcionando o no. Les saluda Iván Sánchez, recuerden suscribirse al canal y darle like al video, compártanlo y esperamos sus comentarios.